Bueno, amigos todos, el día de hoy estamos aquí reunidos para presenciar la participación de nuestros amigos José Rojas, Ana Allende y Ricardo, quienes contextualizan su investigación, explicando cómo en Chile se ha invisibilizado en su historia la presencia de la población afrodescendiente. Hola a todos los que están ahí acompañándonos. Nosotros somos el proyecto Danza Afro en Chile. Somos 3 personas chilenas que vivimos, 2 de nosotros viven en Santiago de Chile, en la capital, y yo vivo en Escocia. Este es un proyecto, digamos, multidisciplinar, ya que contó con el financiamiento durante el año pasado del Ministerio de Cultura de nuestro país, de Chile. Era un proyecto que iba a durar 8 meses, un proyecto de investigación en danza, y finalmente se extendió a 10 meses, casi 11 meses, digamos, si no un poco más. Entre medio nosotros en octubre, como bien saben, en Chile tuvimos el estallido social, el movimiento social, como se le quiera llamar, eh, donde nosotros intentamos participar activamente. La represión ahí de parte del Estado estuvo muy fuerte, por lo tanto nosotros también tomamos parte un poco de la resistencia desde nuestros lugares, digamos. Lo digo también porque eso permitió, digamos, o posibilitó que nosotros alargáramos un poco más el proyecto. El proyecto, en el fondo, tiene que ver con hacer documentación y llevar un registro de algunos aspectos históricos y teóricos respecto de la danza afro, de la práctica de la danza afro en Chile. La idea era sentar algunos referentes, sentar algunas premisas, ya sea para futuras investigaciones, principalmente. ¿Sí? No pretendía ser un corpus, digamos, completo de todos los exponentes, de todos los estilos, de todo. No era la idea hacer una historia general tampoco, sino más bien tomar algunos tópicos, tomar algunas situaciones históricas y poder desarrollarlas, ya sentar en base a eso una especie de introducción. Eh, como decíamos, duró más o menos 11 meses con ahí ese espacio, digamos, donde no trabajamos tanto al medio. Las etapas fueron principalmente revisión e intercambio bibliográfico. Nosotros venimos de 3 lugares distintos. Por un lado ahí venimos de la investigación, yo vengo de la investigación musical, soy músico, Ana viene de la parte de la filosofía y también ella es actriz y artista escénica, Ricardo viene de la antropología. Entonces finalmente teníamos una primera etapa, digamos, de intercambio como de nuestras experiencias, porque los 3 somos, digamos, experienciantes, digamos, de la danza afro, tanto de nuestra experiencia como de nuestras situaciones bibliográficas, de toda ya sea nuestra propia producción o también producción, obviamente, de autores respecto a la práctica de la danza afro o de lo afro en general. Luego nos pusimos de acuerdo en algunos tópicos o inquietudes que queríamos desarrollar, para luego definir ciertos danzantes que a nosotros nos interesaban de la escena actual, que nos interesaba indagar en ellos, porque pensábamos que justamente esos tópicos que queríamos abordar estaban presentes en ellos 3, o mejor dicho, en ellos 3 se resumía gran cantidad de tópicos que investigando ahí podíamos sacarle más carne, digamos, al tema de la danza afro en Chile. Los tomamos a ellos son Claudia Munzenmayer, Marco Vicencio y Camila Yáñez, hay que nombrarlos, exponentes actuales, digamos, de distintas generaciones, y con ellos los grabamos, hicimos entrevistas y también grabamos los proyectos que tienen, llámense ensayos o clases, digamos, de sus diferentes, en sus proyectos. Justamente a través de ese discurso, de esa entrevista, nosotros retomamos, digamos, los tópicos que habíamos elaborado y para luego, que habíamos, digamos, resumido, para luego terminar, digamos, y hacer este libro. Los productos de todo este proyecto fueron el libro y hasta ahora 3 videos de 5 minutos cada uno, donde nos dedicamos a cada uno de ellos, digamos, a resumir un poco algunos tópicos y todo. Entonces tendríamos esos 3 videos y el libro físico que tenemos acá, ¿sí? Justamente también tenemos una página web, ¿ya? Y también en las redes sociales tenemos presencia como para que puedan también indagar por ahí, ya que no tienen el libro físico. Eso, hay una situación, digamos, con la danza afro en Chile que
voy a tratar de ser sintético porque me quedan algo así como 10 segundos, que es una particularidad dentro de la imaginería de nuestro país, con el cual nosotros fuimos criados, digámoslo así. Es visto Chile como una especie, o era visto Chile como una especie de país blanco, ya como un país, entre comillas, que no tenía presencia negra, que los negros, los negros, ¿no? Digamos, las personas afrodescendientes, eh, habían estado en Chile, pero después se fueron porque hacía frío, o se murieron, o se mezclaron, y ya no tenemos nada de ellos, digamos, una cosa así. Entonces, justamente, no, lo que pasa en Chile en este momento es que ante la escena afro, ante la escena de la práctica de la danza afro, uno trata de indagar ahí cómo es esa relación, ya como esa relación con algún pasado que hubo, digamos, respecto a esto. Por eso, eso es lo que decía Raimundo al principio, que Raimundo decía respecto a la afrodescendencia en Chile, y efectivamente la afrodescendencia y el movimiento afrodescendiente también es muy, muy fuerte, que el movimiento afrodescendiente viene, digamos, desde la visibilización del año 2000 hacia adelante, y justamente también indagamos un poco cómo en el libro, cómo esa relación entre esta escena actual, digamos, y esa afrodescendencia, ¿sí? Porque son cosas, digamos, que tienen vertientes distintas. Eso por mi lado. Bueno, entonces me toca continuar a mí. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren. Yo soy Ricardo Amigo, como decía José, yo soy antropólogo y desde ese lugar también me incorporé a este proyecto, aportando como un poquito desde el punto de vista bibliográfico algunas de las discusiones que han habido históricamente sobre la herencia afrodescendiente en América Latina y América en general. José ya adelantaba un poco el tema que también me toca abordar a mí, que es esta negación histórica que ha existido en Chile respecto tanto a la herencia cultural afrodescendiente como hacia los sujetos afrodescendientes. Bueno, todos nosotros que fuimos a la educación escolar en Chile aprendimos en algún momento de que acá llegaron esclavizados y esclavizadas africanos y africanas, pero en un número muy inferior a lo que ocurría en otros países y que debido a las condiciones climáticas que nosotros tenemos, que hace un poquito más de frío, básicamente se murieron porque no aguantaron estas temperaturas. Esto es un mito que se ha ido construyendo en la historiografía a partir del siglo XIX, que tiene que ver con todos los discursos del blanqueamiento, con las intenciones también del Estado de Chile en esa época de traer inmigrantes europeos para blanquear la raza, entre comillas, y no tienen mucho que ver con la realidad histórica, obviamente. No es el espacio aquí para entrar en eso, pero digamos que Chile tuvo un lugar importante como un nodo en las rutas del tráfico, y como resultado de eso, obviamente, hay una herencia cultural, incluso en nuestra danza nacional, que también hay ciertas teorías que dicen que nace en esos espacios. Bueno, con este discurso de la blanquitud, también tenemos un discurso del mestizaje en Chile que es muy distinto a lo que ocurre en otros países de América Latina. Porque si bien aquí se admite que hubo mezcla entre españoles e indígenas, hay como la idea de que lo que primó siempre fue lo europeo y que nosotros nos asemejamos más al sur de Europa que a países vecinos como Perú, Bolivia, etc. También en el ámbito de la danza tenemos que se instala en Chile a partir de finales de la primera mitad del siglo XX, el predominio obviamente de ideales corporales y técnicas danzarias europeas, ¿no? Ahora bien, antes de proponer una interpretación acerca de lo que significa bailar danza afro en Chile, que es nuestro principal interés, nos preguntamos, como decía José también, un poquito respecto a estas indagaciones bibliográficas, ¿qué es lo afro en la danza afro? Tratando ahí de mapear como un terreno que nos diera algunas respuestas posibles que después también podríamos rastrear en la conformación local de un campo de la danza afro. Y entre las respuestas a las que llegamos se encuentran algunas de las siguientes, como que remite a la herencia histórica de la diáspora africana, obviamente, pero por otro lado también que lo afro es una categoría, un prefijo que forma parte de la construcción de algunas naciones americanas y se vincula también con discursos acerca del folclore. Países como en Cuba, en Brasil,
etc. Y eso llega de rebote también a las prácticas danzarias afro en Chile. Después también tiene que ver obviamente con una situación política de reivindicación, y aquí en Chile tenemos específicamente un movimiento afrochileno en la ciudad de Arica, en el norte, en la frontera con Perú, que desde el año 2000 se han venido articulando, generando organizaciones y reclamando que existiese un reconocimiento hacia ellos, que finalmente se dio el año pasado, que se promulgó una ley de reconocimiento de la población afrodescendiente chilena. Y por último, también quiero mencionar el punto de que, esto lo trabajan distintos autores y autoras, existe una cierta estética del movimiento que también podría ser identificada como afro o de raíz africana. Y donde hay ciertas continuidades, digamos, ciertas similitudes más bien entre lo que se da en ciertas regiones de África con lo que se da en ciertas regiones de América Latina, y que tiene que ver con principios de movimiento como lo multicéntrico del movimiento, que el movimiento no tiene un solo eje o un solo origen en el cuerpo, sino que se pueden mover distintas partes del cuerpo al mismo tiempo y con distintos patrones rítmicos. Y también la cuestión, por ejemplo, de la estética de lo cool, que es como una formulación clásica del historiador del arte Robert Farris Thompson. Bueno, con estos antecedentes, nos preguntamos entonces en nuestra investigación qué significado tenía la práctica de la danza afro, entendido lo afro en toda esta multiplicidad de sentidos, en Chile, y a partir de las entrevistas que realizamos, entrevistas previas que teníamos también José y yo, y nuestras propias observaciones y experiencias, encontramos una respuesta importante, digamos, en la cuestión del cuerpo. Y con esto, cumpliendo prácticamente mis 5 minutos, paso la palabra a Anita. Hola a todas y todos y todes. Bueno, como introducía Ricardo, lo que yo voy a compartir tiene que ver con hallazgos que encontramos comunes en estas personas que fueron entrevistadas, y también en la trayectoria de otras profesoras anteriores que ya no están en el plano terrenal, digamos, pero que principalmente José pudo hacer una recopilación también de sus trayectorias personales en cuanto a su formación respecto de lo afro. Entonces, en todas estas trayectorias, lo que tratamos de hacer fue ir trazando algunas puentes, algunos lugares comunes entre las personas que practican la danza afro en Chile. Y principalmente el hallazgo con el que nos encontramos era que todos remitían a una cierta experiencia de liberación, a un estado de liberación al contactarse con la danza afro, por lo que hemos llamado la danza afro en términos generales, porque por supuesto cada uno habita un lugar específico de lo que es esta práctica, con estilos diferentes y formas distintas también de entregar sus enseñanzas, porque la mayoría también practican la pedagogía en danza afro. Bueno, entonces para abrir ese concepto que es la liberación, empezamos a escudriñar ahí en lo que nos iban contando generosamente estas personas, y lo que encontramos fue, aparecía esta idea de lo mestizo nacional, que en el caso de Chile, como dijo Ricardo antes, es un concepto muy blanqueado, y que ha servido para domesticar los cuerpos. Entonces, hicimos una ligación entre la idea de liberación, cuerpo e identidad, que nos fue llevando a comprender que esta práctica danzaria es un lugar de lo mestizo nacional blanqueado, que se ponen en movimiento y que van descubriendo otras formas de autopercepción. Pensábamos como en esta parte como de profundización, un poquito de dialogar respecto a algunas situaciones. La primera que a mí me parece que puede funcionar muy bien tiene que ver con una especie de genealogía, ¿ya? Lo que pasa en Chile, al menos, específicamente también en la ciudad de Santiago, en la capital,
tiene que ver con que por ejemplo, en los años 60, una de las primeras profesoras, o si no, la que nosotros hemos rastreado que es como la primera profesora que hace una clase de danza afro y que la mantiene, digamos, en el tiempo, es la María Luisa Solari, conocida como Malucha Solari, quien es una persona que es una bailarina de ballet. Ella nació en Nicaragua, sin embargo llega muy pequeña a Chile. Con el tiempo ella se forma en ballet, ¿no? Y cuando llega toda la horneada de la danza moderna, ella también se hace parte de eso. Pasa de que Malucha Solari es parte, digamos, del principio de la institucionalidad cultural, ¿sí? En Chile. Ya estamos hablando de los años 40, años 50. Y también el giro que pasa en los 60 o al final de los 60, ella es parte también de todo ese proceso, ¿sí? Ella, al ser, digamos, ella no era una persona, digamos, fenotípicamente que podríamos decir afrodescendiente, ¿ya? Sin embargo, tiene ancestros afro, que es su abuela, y a través de eso ella se ve muy interesada por entender esa raíz afro que ella tenía, cosa que, como insistimos en Chile en ese momento, sobre todo en el imaginario, era una cosa, digamos, no usual. Ella en el año 1962 parte a Brasil, está ahí un tiempo, unos años, vuelve a Chile y en Brasil ella tiene contacto con Mercedes Batista. ¿Ya? Mercedes Batista, como saben, un referente importantísimo de la danza moderna y de la danza folclórica brasileña. ¿Ya? De alguna manera los brasileños dicen, ¿no? se ha convenido de que ella acuña el término danza afro como tal. Entonces Mercedes Batista a su vez fue discípula de Katherine Dunham, ¿no? Quien en Estados Unidos también es un personaje importantísimo respecto a la difusión de las danzas de origen afro, o de origen africano definitivamente, o de la diáspora africana. Y entonces nosotros podemos ver de ahí una línea que se establece, ¿no? Como entre estas tres personas, ¿ya? Que tenemos, digamos, a Katherine Dunham, que tiene de discípula a Mercedes Batista, quien vuelve desde Nueva York a Brasil, a Río, a desarrollar esta danza afro, para luego, a la cual en los años 60 llega esta chilena, digamos, bueno, esta persona, esta bailarina de danza moderna, ¿no? Que es Malucha Solari, chilena, y aprende estas danzas, ¿no? Se mete, ella entra profundamente a entender lo que pasa ahí con las danzas del candomblé, las danzas religiosas. Al volver a Chile, ella comienza, digamos, a difundir estas danzas. Sin embargo, y con esto más o menos termino esta genealogía, digamos, pasa de que una cosa curiosa, de que a través de Malucha Solari, digamos, insisto que ella está en esta institucionalidad, digamos, está en este desarrollo institucional de la danza en Chile, a tal punto que en el año 85, digamos, se funda una universidad que existió, digamos, hasta hace poco, en la cual también hay danza afro y de la cual salieron personas que todavía están haciendo danza afro acá. Pasa de que toda esta práctica de la danza afro hasta ese momento, es una práctica marginal o marginalizada, ¿sí? Sin embargo, igualmente es una práctica que se hace en la academia, ¿ya? Es igualmente una práctica que la hacen profesoras de un alto nivel, de un alto respeto, digamos, de un alto respeto a nivel académico y a nivel de la práctica de la danza, y de la danza moderna en específico. Entonces eso es bien interesante que nosotros desarrollamos, por ejemplo, en el libro, ¿ya? Sobre todo con relación a la danza moderna como disciplina, digamos, de cómo es a través de esa danza moderna como a modo de espiral, digamos, que se desarrolla esta danza folclórica, digamos, y esa danza afro, digamos, y cómo se relacionan estos campos, ¿ya? Eso, entonces, claro, a partir de ahí, digamos, a partir de Malucha Solari, digamos, se difumina un poco hacia adelante en el tiempo la práctica de la danza afro con profesoras como Verónica Varas, y a partir de Verónica Varas ya la cosa se hace un poco más masiva, pero siempre, insisto, al alero de la academia, pero en un margen de la academia. Eso lo lanzo por ahí, no sé. ¿Ricardo? Y bueno, a mí me toca, ¿cómo se llama?, proseguir entonces un poquito con esta narración de estas distintas genealogías que se van sucediendo, que bueno, ahora tenemos en imágenes
un recorte de prensa de esta ocasión cuando Malucha Solari viaja a Brasil. Y bueno, entonces a partir más o menos de fines de la década de los 80, comienzos de la década de los 90, tenemos como una ampliación ahí de el espectro de profesoras, digamos, más bien se va generando realmente una genealogía que se va ramificando de distintas profesoras y cultoras de las danzas afro. En definitiva, se va conformando un campo de la danza afro en Chile, donde también surgen distintos colectivos, distintas compañías, comenzando a finales de los 90. Aquí tenemos a varias de las personas fundamentales en este periodo, que es arriba a la izquierda la profesora Verónica Varas, que fue discípula, como decía José, de Malucha Solari, viaja ella misma a Brasil y después incorpora lo que aprende allá en Salvador específicamente a su práctica pedagógica, y se la transmite a estas dos otras personas que vemos allí, en el vestido rojo, que es Rosa Jiménez, y la que está en blanco y negro es Claudia Munzenmayer, que es una de las entrevistadas del proyecto que aparecen en el libro. Abajo a la derecha están justamente las dos alrededor del año 99 bailando. Entonces tenemos esta conformación de un campo que se va diferenciando en cuanto a las profesoras, en cuanto a las opciones estilísticas también, porque tenemos en un primer momento esta fuerte influencia afro-brasilera, digamos, desde lo que aprendieron las profesoras que viajaron a Brasil, y esto se va como ramificando cada vez más. Entonces después de eso tenemos toda una corriente o una agrupación ahí de profesoras, etcétera, de lo que acá le llaman el afro-latinoamericano, que son básicamente danzas de Perú y de Colombia, donde también las profesoras respectivas viajan a estos países o se forman con algunas de las maestras que empiezan a llegar a Chile también a comienzos de los 2000 o a impartir aquí clases a comienzos de los 2000, y conforman también agrupaciones propias como la que vemos ahí en la foto del centro abajo, que es la agrupación Cumbiamé. En paralelo a estas ramas como la de influencia afro-brasilera, influencia afro-latinoamericana, también tenemos toda otra esfera acá que tiene que ver con la danza afro-mandingue, que es un concepto que se usa acá en Chile y también tiene vigencia en otros países de América Latina y tiene que ver con las danzas de África Occidental. Más recientemente tenemos también una danza derechamente afrochilena o declarada como tal, que tiene que ver con este proceso de organización de los afrodescendientes en Arica, en el norte de Chile, que al mismo tiempo que se organizan para reclamar un reconocimiento, van recuperando también la memoria de prácticas que habían quedado en el olvido, que habían sido invisibilizadas, habían sido ocultas al interior de la familia por todo un estigma que portaba el hecho de ser reconocido como afrodescendiente. Y dentro de esta reconstrucción cultural recrean la práctica del tumbe, que es la danza que hoy por hoy es reconocida como propiamente, entre comillas, afrochilena. Y bueno, un punto o dos puntos muy relevantes que quiero destacar es, por un lado, el creciente uso del espacio público para la práctica de la danza afro. O sea, tenemos estas primeras profesoras que vienen de un lugar académico. Está, bueno, Malucha Solari, Verónica Varas, después las alumnas de ella, Rosa Jiménez, Claudia Munzenmayer y otras, que se forman todas en la academia, pero van sacando progresivamente la práctica de la danza afro a la calle. Entonces, abajo a la izquierda tenemos una foto de una clase masiva de Verónica Varas en una plaza de Santiago. En la foto del centro, un poquito más arriba, está Rosa Jiménez con otra forma de sacar la danza afro a la calle, que es, en este caso, la creación de comparsas. En Chile, esto también requiere como una pequeña explicación histórica o de contextualización.
En Chile no existe, o por lo menos en Chile central, bien digo, no existe una tradición como de carnaval como lo existe en otros países de América Latina. Sí existe en el norte, sí existen ciertas regiones asociadas a expresiones religiosas, pero no hay esta cuestión de las comparsas del carnaval que se presentan en ciertas fechas, etc. Pero sí existe, a partir también de los 90 y con mucha más fuerza a partir de comienzos de los 2000, un movimiento carnavalero que se instala en Santiago y en otras grandes ciudades, que van generando comparsas que se presentan en distintas ocasiones, en aniversarios de ciertas poblaciones, que son barrios marginalizados dentro de Santiago, etc. Y dentro de este contexto, Rosa Jiménez crea algunas de las primeras comparsas que van incorporando también ritmos afro a esta expresión carnavalera. Entonces ella obviamente usa lo que ella más conocía, que eran las danzas afro-brasileras, pero en los últimos 5 años más o menos tenemos también el surgimiento derechamente de comparsas de ritmos afrodescendientes. Entonces tenemos cumbiambas, comparsa de ritmos afrocolombianos, tenemos una comparsa de ritmos afroperuanos y también tenemos una comparsa que es la que aparece abajo a la derecha de ritmos afrochilenos o comparsa de tumbe directamente, que es liderada por Marco Vicencio, que es otro de los entrevistados que entrevistamos en el transcurso de este proyecto. Entonces, se vuelca la danza afro específicamente al espacio público. Ese es uno de los procesos más recientes que quería destacar. Y el segundo es que van creciendo también nuevas generaciones de profesoras y profesores que no tienen un recorrido académico necesariamente. O sea, que no han pasado previamente por la danza moderna, el ballet, etc., sino que llegan de otros lados, de otros lugares de experiencia a practicar la danza afro. Y es el caso de la tercera entrevistada, que todavía no hemos vuelto a mencionar, que es Camila Yáñez, que es de formación historiadora y se encuentra en cierto momento, ¿cómo se llama?, con la danza afro, se encanta con esta práctica, encuentra que esta práctica le aporta nuevas experiencias corporales que ella también quiere transmitirlas, entonces autodidactamente empieza también a dar clases de danza afro. Y como eso también distintos casos. Entonces, con estos procesos donde la danza afro se vuelca al espacio público, van surgiendo nuevos grupos de actores dentro del campo de la danza afro, se van multiplicando también los discursos transportados mediante la danza afro o los significados que se le dan a la danza afro. Y con eso entonces le vuelvo a pasar la palabra a Anita. De todas estas personas que hemos mostrado, vamos encontrando en común que hay una conciencia que empieza a partir de la práctica de la danza afro, de que esta misma práctica les permite encontrar en sus cuerpos un espacio para reconocer toda esa multiplicidad étnica, racial y cultural, sobre todo, que ha sido negada en la matriz conceptual de lo mestizo blanqueado, que es algo que está a la base de nuestra idea de nación y que por supuesto es proliferada a través de todas las instituciones de educación. Con esto me refiero a la educación artística, a la educación en danza, a la educación en general. Y para puntualizar un poco ese punto, entonces vuelvo a la idea de liberación, esta pregunta por la liberación del cuerpo a partir de la danza afro, en el caso de Marco y Claudia, que fueron dos de nuestras muestras de entrevistados. Ellos sí se formaron en la academia de danza, en la universidad, digamos, estudiaron danza, y encontraron su acercamiento a la danza afro desde ese lugar, siempre en experiencias que estaban un poquito al margen de lo que era el currículum formal de estas carreras. Y desde ahí empezó a aparecer también un sentimiento en ellos de autovalidación de sus propios cuerpos, es decir, que se hacía evidente que desde los parámetros de la institucionalidad de la danza, hasta donde ellos habían vivido, había una cierta domesticación del cuerpo o entrenamiento del cuerpo con parámetros europeizantes que los hacía sentir que su cuerpo no habitaba libremente la manera de moverse, ¿sí? La manera de poder expresar.
a través del cuerpo en la danza. Y por otro lado está Camila, que ella venía desde el ámbito de la historia, ella es historiadora, estudiaba en la universidad aquella carrera, cuando empezó a tomar talleres libres fuera de la academia de danza afro, y ella lo que más hizo patente era sentir una cierta desconexión entre su corporalidad y la práctica intelectual. Entonces desde ahí pudimos ver que en el fondo lo que sucedía era que esta matriz conceptual eurocéntrica, logocentrada, falocéntrica y todo lo céntrica que podamos agregarle, era un lugar donde el cuerpo estaba siendo vaciado de todas sus posibilidades expresivas y de sus posibilidades de autoconstrucción de una identidad propia. Ya sea porque el cuerpo estaba siendo visto como un lugar dócil donde ejercer ciertos parámetros estéticos y de entrenamiento, o porque el cuerpo estaba siendo simplemente un útil de la idea de razón o de pensamiento desligado de la carne. Y desde ahí nos tomamos de dos conceptos de dos mujeres de este lugar del mundo, que son Daniela Catrileo, una poeta y filósofa mapuche, y Silvia Rivera Cusicanqui, una socióloga boliviana que ha estudiado mucho el idioma aymara. Entonces, de ahí nace este ligazón con el concepto de lo champurria, para el caso de Chile, proveniente del Mapuzungún, y la idea de Chiji en el caso del concepto que nos regala Silvia, que viene del Aymara, y que en el fondo podemos traducir como una idea de lo mestizo sin que tenga que haber una mezcla total, una mezcla que jerarquice los elementos diversos que están a la base de nuestra cultura, que en Latinoamérica, evidentemente, tiene rasgos negros, tiene rasgos indígenas, tiene rasgos europeos, y tiene rasgos de todo lo que pueda existir sobre estos territorios que están siempre en movimiento, ¿no? O sea, la diáspora. Entonces, a partir de esos dos conceptos, logramos entender que esta práctica danzaria afro, además de ser un lugar de reconocimiento de nuestros cuerpos, también es un lugar que permite la resistencia frente al colonialismo, que permite deconstruir la idea de nuestros cuerpos blanqueados, de nuestros cuerpos silenciados, y además logra establecer nuevas formas de relación entre las personas, porque también todas estas danzantes, estas personas danzantes, comienzan a ejercer su práctica en lugares públicos, o si vienen dentro de universidades, en espacios que no están subsumidos bajo lo que es el concepto de la carrera de danza, sino que son espacios a los cuales las personas van por voluntad propia. Entonces ahí también apareció el concepto de micropolítica, que se hace al practicar la danza afro, desde el sentido de contactarse con esta práctica desde el puro deseo de estar ahí, de estar en un presente, de compartir con las personas y de investigar en el propio cuerpo qué pasa ahí con esta práctica, que es bastante heterogénea en el caso de Chile, porque las profas que han sido formadas en la academia, por supuesto que tienen una metodología que recuperan ciertos elementos de la academia, de la danza moderna, de distintas técnicas aprendidas en la institución, y que son dialogadas con lo que han ido aprendiendo a través de sus viajes, a través de lo que han podido experienciar en comunidades, a través también de lo que cada cuerpo le regala al material estudiado. Y por otra parte, con muchas personas que provienen del campo de lo más intelectual o humanista de las letras, le van regalando también a esta práctica ciertas posibilidades de hacer un análisis de la realidad política en la que estamos inmersos. Y por último, relevar también la idea de que esto ha sido posible gracias a una red de contagios entre todas estas personas que desde su deseo han ido en búsqueda de las raíces afro, presentes en nuestro territorio, presentes en Perú, en Colombia, en Brasil, en África, y que se han dado ahí una vuelta grande para poder recopilar estas experiencias y poder construir una propia manera de entregarlas, de compartirlas.
y que cada vez más está siendo también una forma de reencontrarnos socialmente desde la voluntad de querer reconocernos diversos, de querer hacer aflorar todas nuestras raíces diversas, raciales, étnicas, culturales, sobre todo desde el deseo. Ya, perfecto. Ahí Ahí está, mismo, exacto. ¿cómo se llama la URL? Donde están disponibles las 3 cápsulas de video. Y está disponible por el momento la introducción del libro, pero bueno, como en estas circunstancias es difícil poder seguirlo distribuyendo, vamos a liberarlo ahí en los próximos días completamente, ¿no? También tenemos una galería de imágenes, de fotos que es ampliada, digamos, como que hay más fotos aún que las que están en el libro físico, ¿ya? También para que lo tengan los fanáticos, digamos, de la danza. Pues Bueno, vamos. agradecemos mucho la participación de nuestros 3 colegas y ahora nos toca pasar a la parte de preguntas y respuestas. ¿Les parece? Bueno, Sí, empecemos. se abren las preguntas, entonces. Ahí, Aida Luz tiene una pregunta. Ahí da luz, sí. Vale, buenos días. Bueno, no alcancé a escuchar todo desde el principio de como a las 10 y 8 minutos, pero no, pues me pareció muy buena la exposición, muchas gracias y me sentí muy identificada con sus preguntas, dado que también estoy haciendo como unas muy similares para el caso colombiano y mexicano. Y quería preguntarles si dentro de su indagación no encontraron de pronto tensiones en cuanto a la idea de la apropiación cultural. Digamos que ustedes lo evidenciaban más como el reencontrarse o el poder evidenciar esos cuerpos desde diversas maneras, encontrando como un diálogo como con toda esa huella colonial, por decirlo así, pero no sé si encontraron dentro de los relatos o dentro de las personas con quienes trabajaron una temática más asociada a la, por ejemplo, a la expropiación, a la explotación, digamos, de lo danzario, pues de un patrimonio, digamos, desde el que está, digamos, siendo usado, digamos, por otras personas que de pronto no se identifican necesariamente como afrodescendientes. Bueno, muchas gracias por la pregunta porque, claro, obviamente también es una inquietud nuestra y es algo que siempre vuelve a emerger cuando uno empieza a hacer este tipo de investigaciones respecto a lo afro en un país que no lo ha negado y donde en un primer momento se ve que las personas que practican cierto tipo de danzas afro vienen de ciertos lugares de la ciudad, etcétera. O sea, los primeros estudios de danza afro, o sea, estudios de danza donde se podía aprender danza afro, estaban obviamente ubicados en barrios de clase media alta, etcétera. No era una cuestión popular, entonces de ahí que desde nosotros esa inquietud obviamente está presente. Y también la encontramos directamente en el campo, digamos. La encontramos de distintas maneras, la encontramos, por ejemplo, respecto a lo que sucede con esta danza que les mencionaba, el tumbe afrochileno, que empieza en los últimos 5 años a ser practicado aquí también en Santiago. Y las agrupaciones en Santiago empiezan a fusionar el tumbe tanto con otras prácticas, incorporando otro tipo de movimientos, o sea, otras prácticas danzarias afro, pero también dándole o cargándole un nuevo discurso al tumbe. Entonces, ciertas canciones, porque el tumbe se baila y al mismo tiempo se canta, entonces hay como ahí esa conjunción de esas prácticas. Se empiezan a implementar cantos, por ejemplo, feministas dentro del tumbe, y eso obviamente a la gente, o no obviamente, pero ocurre a gente de Arica, que es donde surge el tumbe, no les cae nada de bien, entonces está la crítica esta específicamente de que existe una suerte de apropiación donde se vacía a la práctica del significado que debía tener originalmente. Entonces aparece por allí la cuestión de la atención respecto a la apropiación cultural, pero también aparece, o sea, vale decir que nosotros no entrevistamos ahora directamente a cultores o cultoras afrodescendientes. O sea, sí conocemos algunos, hemos hablado con ellos, y por lo menos en mi experiencia no aparece tan fuerte allí la cuestión de la apropiación cultural, pero sí en esta nueva generación que yo decía de
profesoras de danza afro, y específicamente en el caso de Camila Yáñez, que es a quien entrevistamos en el libro, que se identifican con la danza afro también a partir del significado político que tienen estas prácticas. Entonces aparece la crítica a la apropiación cultural como una crítica a la despolitización. Y vale decir que personas como Camila Yáñez llegan también a identificarse ellas mismas como afrodescendientes a partir de su experiencia con la danza afro y ir reconstruyendo ciertos vínculos familiares, etcétera, que parecían olvidados. Entonces, desde ese lugar de relevar la explotación de las poblaciones afrodescendientes, la opresión, etcétera, aparece la crítica a la apropiación cultural también. Sí, yo quisiera agregar algo que tiene que ver con justamente lo que estaba diciendo Ricardo en el caso de Camila, por ejemplo, que es un ejemplo de esta situación, que este hacer como una autogenealogía de las posibilidades de que tenemos como chilenos y chilenas de que haya algún componente afro en nuestra propia herencia, digamos, corporal o sanguínea. Hay una cosa de salirse un poco de esa idea del cuerpo como un lugar físico solamente. Entonces está esta opción política que tiene que ver con que yo construyo mi identidad a través también de lo que yo elijo, con lo cual yo elijo identificarme a través de mis prácticas cotidianas, sin la necesidad de que esto nos tenga que ser corroborado por algún examen de nuestra sangre, ¿sí? Por Sí, ser sí. este lugar blanqueado, digamos, también se da esta cosa como positiva de eso que ha sido terrible en nuestra historia, se da el lado positivo, que es que nos permite entendernos como champurrias, como mestizo en movimiento, y eso es una fuerza para crearnos como identidades. Entonces, desde ahí, creo que se pone un poco en tela de juicio la cuestión de la apropiación, porque ya no veríamos los elementos danzarios como una cuestión que se pueda adquirir, ¿no? Que pueda ser mío o tuyo dependiendo de la comunidad. Porque aquí, por lo menos en Santiago, y quizás en Arica es diferente, pero en el resto del territorio nacional no están las comunidades articuladas. Lo que hay es un deseo de volver a articular esas comunidades. Sí, hola. 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 Sí, qué interesante, ¿no? Porque aparece entonces, si entiendo bien, lo afro también como otra vertiente del mestizaje, ¿no? Y me interesa mucho si ustedes tuvieron la oportunidad de acercarse un poco a cómo se integra la música con la danza, digamos, ¿corresponde la música afro con la danza afro o no? ¿Y cómo sucede esa interacción entre música y danza? Gracias, Beatriz, por la pregunta, y creo que saliéndome un poco digamos, de la pregunta específica que tú haces, yo creo que es súper interesante que salga acá el tema de la música respecto cuando hablamos de estas prácticas. Lo digo no solo porque yo soy músico, sino que también porque justamente la relación y el lenguaje que se da, digamos, la relación que se da entre esas dos prácticas al nivel más concreto del tocar, de la práctica misma del tocar y del bailar, creo que hace parte muy importante de lo, digamos, de cierto tipo de expresiones, ¿no? De cierto tipo de expresiones que, no sé, le podríamos decir no occidentales, digamos, de ese otro tipo de expresiones distintas que las que se ha hecho en la academia artística, donde definitivamente el corte clásico, ¿no? Entre la danza, ¿no? el lugar donde se hace danza, el lugar donde se hace música, el lugar donde se hace artes plásticas, el lugar, ¿sí? Entonces, creo que es interesante que lo hayas sacado a colación. Al respecto de eso, en mi opinión, digamos, lo que pasa con la música y la danza, para el caso chileno, fue siempre yendo desde lo más general hacia lo más específico, ¿ya? Yo creo que ahora ya se va dando la vuelta porque se va haciendo más creativo la situación. Pero yo creo que hay un momento, por ejemplo, no sé si pensamos hace 15 años atrás, hace 10 años atrás, hay un momento en que lo importante para este danzante, digamos, era
trabajar con un músico que hiciera, digamos, hagamos cuenta de la especificidad, porque como te digo yo, para mí se fue siendo más específico. Entonces hagamos cuenta de por ejemplo, una danza afro-brasileña, una danza del candomblé. Ya pensemos, por ejemplo, eso de que si yo hago una danza para el orishá llamado Ogún, necesito, digamos, la música específica de esa danza. Y como estamos en Chile, ¿no es cierto?, a kilómetros de distancia, digamos, necesitamos tener eso, era como una especie de elemento, ¿no? Una especie de elemento muy concreto que le teníamos que hacer y que de alguna manera la calidad o la oportunidad de que estos grupos de música y danza afro-brasileña, afro-mandingue, como decía Ricardo, afro-colombiana, afro-peruana, fueran respetadas en esta escena, era cuando ese músico era capaz también de improvisar o de hacer los solos tradicionales que se llaman, o acompañar al bailarín, al danzante, acompañarlo a la manera tradicional, digamos, de la manera más precisa, ¿ya? Entonces, justamente para mí yo veo que la evolución de esta relación fue, digamos, partió desde una cosa general, experimental, digamos, en los 90, finales de los 90, para dar ya, no sé, del 2000 al 2010, 12, digamos, un pináculo, digamos, de la relación que está dada por las tradiciones, por las diferentes tradiciones, pero yo creo que a esta altura ya la cosa es bastante más creativa, ¿ya? Y eso yo me parece que, en mi opinión, le da también una esperanza a que esta situación no solamente sea una repetición de la tradición, sino que, a propósito también de lo que contaba Ricardo con respecto al tumbe en específico, yo creo que también nos da, para el caso de las otras prácticas danzarias afro, en Chile, la esperanza de que podamos apropiarnos en un buen sentido, digamos, de estos materiales, tomarlos, porque ya son parte nuestra, digamos, y empezar a crear sin temor, digamos, ¿ya? Y que esa relación, digamos, se expanda, la relación danza-música, que en el fondo es la relación músico, música, o músique y bailarín, o músique y danzante. Esa relación, digamos, es sumamente subjetiva y, en mi opinión, tiene que ir hacia una cosa un poquito más creativa, no solamente repetir una tradición que viene, además, está repartida en otros territorios. Maravilloso, gracias. Me parece un súper chévere proyecto, hermosa iniciativa. No obstante, sí me parece que hay un pequeño riesgo en esta idea de virtualizar el cuerpo y hasta dónde uno también puede hablar sobre los cuerpos negros y cuándo propiciar ese diálogo con los cuerpos negros. Entonces, quería preguntar como equipo, ¿ustedes cómo asumen el reto de no generar nuevas capas de invisibilización? Porque me parece que ahora, por ejemplo, hemos estado un montón de personas no negras hablando sobre lo que hacen los cuerpos negros. Y sería estupendo que este tipo de proyectos, que me parece muy bueno que para que se fortalezca, nos hagamos la pregunta de, como investigadores, ¿vamos a seguir hablando sobre ello o propiciar espacios para que puedan hablar por sí mismos también? Por ejemplo, en esta plataforma por internet, que sería tal vez la ideal para sobrellevar barreras y que sería más fácil que se conecte. No vi cuerpos negros ni en las diapositivas ni ahora en el chat. El tema del cuerpo negro y el tema de la visibilización versus invisibilización, claro. Sí, es cierto que no sé si en las diapositivas no se veían cuerpos negros, porque depende también, o sea, tenemos que ver que lo negro, no negro, afrodescendiente, etcétera, también es una definición contextual, y que tiene que ver, por un lado, obviamente, con el estigma racial, que denomina a alguien como negro, raza de signo, dice por ahí Rita Segato. Pero también tiene que ver con la autoidentificación como afrodescendiente, y como hablábamos, la danza afro como que va complejizando un poquito esta cuestión de lo negro y lo no negro en el cuerpo. Entonces van apareciendo nuevas lecturas también del propio cuerpo. Eso por un lado. Y por otro lado, sí, es cierto que no hablamos en este proyecto en particular con cultores de las danzas que fueran ellos mismos afrodescendientes, pertenecientes a las comunidades de origen de estas distintas danzas,
un poquito por el foco que queríamos darle a esto y por la historia que queríamos rastrear, porque existe, o sea, aprovecho de pasar el dato, que existe también un documental que hicieron unos compañeros y compañeras también antropólogos y antropólogas, que se llama Candela, que está citado también en el libro, ahí cuando puedan acceder va a aparecer, y no sé si José puede buscar mientras yo hablo Sí, el link, porque está disponible en YouTube, que derechamente se dedicaron a entrevistar a profesores de danza que fueran ellos mismos afrodescendientes y que estuvieran acá en Chile enseñando sus danzas. Pero lo que observamos nosotros y lo que nos interesaba, ¿cómo se llama?, relevar y rastrear, es que la presencia de esta práctica, independiente de la cuestión de los cuerpos, es anterior a la presencia de inmigrantes afrodescendientes. ¿Sí? Tiene que ver con este proceso que describió un poquito el José, que viene de la década del 60 para acá, también con una figura que es muy relevante para la danza clásica en Chile, qué sé yo, una de las principales bailarinas de la historia de la danza en Chile. Me parece que era la única bailarina chilena que ha obtenido el Premio Nacional de Arte. De arte. Fue la primera. Entonces, una figura así de una capital importancia dentro de la historia de la danza. Y esta figura, a través de este encuentro con la danza afro en Brasil, también se conecta con una parte de su propia historia y herencia que estaba negada, porque ella también tenía, ¿cómo se llama?, antecedentes familiares afro. Entonces, eso fue lo que nos pareció interesante y relevante de ir rastreando y un poquito complejizando la cuestión del cuerpo negro, la práctica negra, etc. Aunque asumo la crítica de que somos blancos básicamente dentro del esquema de lectura de nuestros cuerpos, hablando sobre negros. Sí. Me parece súper interesante la pregunta, porque justamente nos devuelve a esta cuestión que estábamos hablando, de que en este lugar, en este territorio, la afrodescendencia es una pregunta abierta, es como que cada uno de nosotros puede ser un afrodescendiente, aunque nuestra forma física no lo demuestre en el plano habitual, que tiene que ver con el color de nuestra piel, ¿cierto? Que también es una categoría de análisis racializada. Y claro, hay, por estas plataformas web y también por lo que significa escribir un libro en un país como en el que vivimos, una colonización de antemano, porque para acceder a esos medios no solamente hay que tener dinero, sino que también hay que tener una cierta formación, etcétera, y eso sigue siendo un lugar de marginalización. Pero también desde esta práctica lo que estamos buscando es visibilizar grupos marginalizados que tienen que ver con nuestra, yo le voy a decir guacherío, no sé cómo podría usar la palabra mal, ¿me ayudan, compañeros? No Que paternalidad. tiene que ver no con sé, que, ¿no? claro, no paternalidad de nuestros cuerpos, con abrir la posibilidad de que en cada uno de nosotros haya una búsqueda de las huellas invisibilizadas en este mestizaje blanqueado. Entonces, claro, siempre vamos a estar habitando ese lugar medio peligroso de también ejercer de nuevo marginalización, invisibilidad a ciertos cuerpos, y por otro lado esto también nos podría abrir a lo contrario. Entonces, yo creo que es una pregunta abierta que nos acompaña todo el rato. Sí, es una pregunta que no podemos resolver, que Sí. tenemos que cuidarnos todo el tiempo de ello. Gracias. Sí, buenas tardes a todos. ¿Se escucha? Hola. Sí, se escucha. Hola. Bueno, buenísimo, me quedo más tranquila. Bueno, quería preguntarles cómo habían pensado esta relación entre cuerpos y liberación, porque ubicaban, digamos, como las danzas afro como un lugar de liberación. Y por otro lado, como no pensaban la cuestión, bueno, un poco arduo y nos quedamos poco tiempo, de cuerpo e identidad. Hola, yo desde Lima. Mayra. ¿Qué tal? Hola. Desde Lima, escuchándolos muy atentamente, y siempre he tenido una cosa que me ha preocupado y me ha hecho como medir mi relación con
con los afrodescendientes. Acá en Lima somos un montón de afrodescendientes, es verdad, pero que no somos negros, ¿no? Que somos hijos de andinos y a la vez hijos de negros, desde la época de la colonia, 300, 400 años atrás. ¿Cómo es que, o sea, sabiendo que ellos son muy generosos, muy desprendidos, y en eso han encontrado una manera de vivir y subsistir, no se han reservado nada, pero a la vez han sido muy celosos, ¿no? O sea, digo que siempre han tenido duda de todos y de todo, y se le han pasado el tiempo mirando el mal que les hacen y no reparan en todo ello que tienen para dar. Entonces, junto con lo que nosotros tenemos también para dar, ¿cómo podemos entender esa actitud para finalmente hermanarnos nuestros deseos de liberación desde la danza y de la música? Wow. Wow, está power. Yo quisiera decir un par de cositas respecto, a ver si puedo, con respecto a lo último que decía Mayra. Pasa acá, o sea, en la realidad chilena, que también eso también, a ver si le ayuda también al amigo, disculpa, se me fue tu nombre, pero al amigo que nos preguntó hace poco, a Jorge también, que también la realidad chilena igual es un poco como ya hemos dicho, una realidad que ha negado lo afro, lo ha negado así pero rotundamente, ¿sí? O sea, aquí decirle negro a alguien es algo bueno, o era demasiado ofensivo, digamos, una cosa a ese estilo. Y pasa de que desde el año 2000 en Chile se ha hecho, ¿no es cierto?, se han organizado las comunidades afrodescendientes, principalmente en el norte de Chile, ¿ya? Entonces lo que ha pasado, que eso ya han sido más de 10 años, lo que ha pasado con, digamos, las otras organizaciones o las otras instancias también que son políticas o culturales, es que se han establecido situaciones de colaboración con las organizaciones afrodescendientes, porque como bien se ha dicho, o sea, finalmente, como dice la canción, el que no tiene de inga, tiene de mandinga, o sea, el que no tiene de indio, tiene ¿no es cierto?, de afro, y ya vemos ya nuestros colores que podemos ver en nuestras pantallas, ¿no? O sea, finalmente hemos estado, pero efectivamente la negación de esto, la negación de la realidad afro en Chile ha pegado muy fuertemente en las comunidades, digamos, que siempre han existido y que en el caso del norte de Chile ha sido muy, muy fuerte. Entonces, para mí digamos, la solución a lo que conversaba Mayra pasa por una situación colaborativa. No estamos hablando solamente ya y que excede, digamos, la danza y la música, sino que también es política, ¿no? Y que también es discurso y también es eso, pero efectivamente hay que respetar, yo creo, los espacios que ellos mismos han luchado por abrir. Para el caso chileno, insisto, que evidentemente es distinto que el caso peruano, hasta lo que entiendo. Eso por mi parte. Perdón, y con respecto a lo que decía Marcela, hay un dato muy, muy interesante que a mí en la parte que yo estudié, digamos, acá en el libro, que a mí me llamaba mucho la atención respecto a la liberación, era que cuando hablabas con los bailarines que habían trabajado con María Luisa Solari, que son ya personas bien, bien adultas, digamos, ellos, y que son personas que vienen del mundo académico de la danza, ellos hablaban mucho de la liberación, que el cuerpo se liberaba. Y cuando tú vas a entrevistar a las generaciones más jóvenes, también hablaban de lo mismo, de que el cuerpo liberaba. Entonces, pero hablaban de distintos tipos de liberación. Entonces, eso era muy interesante, porque de qué manera nos hacemos cargo de esas concepciones a la luz, digamos, de querer hacer de esto de esta investigación una investigación, digámoslo, no sé decirle seria, académica, no sé cómo queremos decirle, pero cómo nos hacemos cargo de ese concepto de liberación. Entonces, para el caso de esta generación antigua que a mí me tocó en específico ver, tenía que ver con específicamente lo que es el cuerpo de ese bailarín, del bailarín de esos años 50, 60, 70, digamos, que era un cuerpo, digamos, que ya lo comentaban los chicos, que era un cuerpo muy normado. Entonces, el afro sirvió de alguna manera para liberar, digamos, de cierta situación para poder también después seguir bailando. Entonces, eso me quería como profundizarlo. Eso por mi parte. Precisar que en el fondo lo que fuimos descubriendo al escuchar a estas personas es que en el fondo lo que están haciendo es un poco quebrar esa idea de identidad absoluta como un lugar
como un lugar estable donde podemos definirnos absolutamente, ya sea como afrodescendiente o no afrodescendiente, y instalar la identidad como un lugar diaspórico que abre siempre esa pregunta, entonces, a lo que pueda haber en nuestro pasado, en nuestra herencia genealógica, pero también hacia nuestro presente y hacia lo que culturalmente estamos habitando, hacia lo que culturalmente queremos habitar. Entonces yo creo que en ningún caso voy a poder responder la pregunta de Mayra, que tiene que ver que cómo hacemos entonces, cómo nos hacemos cargo hoy día de esa afrodescendencia, de cómo las comunidades también han compartido con nosotros su caudal cultural. No lo sé, solo sé que en este momento en Chile hay un estallido social donde una de las principales demandas es poder refundar esta sociedad como un campo abierto donde sí haya posibilidad de que nuestra cultura indígena, que nuestra cultura afro, que todas nuestras raíces puedan tener una cabida en lo que es nuestra sociedad, porque no la ha tenido. No la ha tenido, y esto que podemos llamar danza afro ha sido una lucha de resistencia de todas estas personas danzantes que han ido buscando y contactándose con esos lugares culturales de manera independiente, muchas veces autogestionada, y que hoy en día que está paralizado el país por el estallido y por el coronavirus, siguen en resistencia, porque son personas que también viven de practicar la danza, de construir espacios de pedagogía alternativos, y hoy en día todo eso está paralizado. A mí me llena de esperanza lo que está sucediendo. En las marchas masivas que hubieron ahora desde octubre, había mucha presencia de comparsas que practicaban afros de distinta índole, afros inventados también, mucha gente haciendo música en la calle, mucha gente bailando, y siento que eso es también un síntoma de esta forma de resistencia a través de la danza que se da desde los 90 en adelante, así que hoy en día está floreciendo. No sé, por nuestra parte, o por mi parte al menos, encuentro que muy, muy interesante esta instancia, que siga, no, esta es nuestra primera vez acá, así que muy bien. Sigan practicando danza o lo que sea en sus espacios, aunque están reducidos en este momento, y nada, harta fuerza para todos. No sé, Ricardo y Ana, ¿quieren decirnos algo? No, nada más agradecer también las preguntas que siguen entrando por aquí. Dan para seguir reflexionando y seguir desarrollando este proyecto, esta investigación que partió como este primer libro, digamos, pero la idea es seguir trabajando en distintos frentes, así que muchas gracias. Espero que en el video quede registrado también todo el chat, o que se pueda copiar y pegar, algo así. Claro, Eso, pues muchas gracias, también un gusto ahí encontrarse con personas con inquietudes similares, aunque estemos en distintos lugares del continente y del globo. Así que todos cuídense nomás, y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, fuerza para todas y todos. De parte de Multílogos queremos agradecerles a